¿Cómo están todos? Nuevamente en Panorama Económico, programa que se emite por TLV1 Toda la Verdad Primero. Habíamos hablado en la anterior entrega de Panorama Económico sobre las consecuencias de estos modelos que nosotros llamamos de economía de casino, modelo liderado por deuda o modelo de concentración de renta financiera, fuga y endeudamiento. En el día de hoy lo que vamos a hacer es ampliarlo ya en lo coyuntural, lo que tiene que ver con este modelo, principalmente a partir de las recientes medidas económicas que tomó el gobierno en la tarde-noche del viernes 9 de abril de 2025, para hacer un análisis de lo presente y de lo prospectivo que involucran este tipo de medidas que se han tomado. Como decía, entonces, y ya metiéndonos en la cuestión, la tarde-noche del viernes 9 de abril de 2025, el ministro Caputo anuncia una serie de medidas que pomposamente se las indicaron como la eliminación del cepo cambiario, lo que no es otra cosa más que un típico control de cambios. Y lo que tenemos que decir en primer lugar es que tal eliminación del cepo no es tal, el cepo sigue existiendo. La mayoría de estas medidas que anunció el ministro Caputo, en compañía del presidente del Banco Central, Bausili, están extractadas en la comunicación del Banco Central A8226. No la vamos a decir en detalles, vamos a dar grandes lineamientos, ¿no es cierto? En primer lugar, en estas medidas que anunció el ministro y después, mucho más tarde, el presidente de la Nación, en un insólito discurso que da en la noche ya de ese viernes 9 de abril, tendieron a generar un cambio de expectativas porque esta administración estaba pasando por un mal y grave momento. Venía de cerca de 20 rondas cambiarias con pérdidas de reservas muy severas, el Banco Central estaba prácticamente sin reservas para responder y podemos decir que estaba el gobierno cerca de un colapso cambiario y hasta, por así decirlo, bancario, cuestiones sobre las cuales nosotros habíamos advertido en el anterior programa. El riesgo cambiario podía llegar a un riesgo bancario y eventualmente habíamos advertido sobre la posibilidad de un corralito o una mayor intensificación del cepo o hasta un plan Bonex, cosa que también en este caso hubo. En primer lugar, este análisis de las medidas tomadas el 9 de abril la vamos a extractar en 4 ejes que los vamos a ir recorriendo a lo largo de esta entrega. En primer lugar vamos a hablar del cepo, ¿no es cierto? En primer lugar podemos decir que estas medidas tienen algo de positivo. Se eliminó el blend. El mecanismo del blend consistía en que una parte de los dólares que liquidaban los exportadores podían fugarse del sistema económico argentino a través de la repatriación de las divisas, la compra de valores que cotizan en el mercado local como en el exterior, comprar esos valores en el mercado local, sacarlos del país, o sea, transferirlos a una determinada plaza del exterior, vamos a suponer Nueva York, y una vez que esos valores, títulos o acciones que cotizan tanto en el mercado local como en Nueva York, una vez que estuvieran en Nueva York, se vendían contra dólares y de ese modo se ejercitaba o se perfeccionaba la fuga. Esto es la típica operación de contado con liquidación. Y obviamente antes del 9 de abril se permitía que una parte de esos dólares que liquidaban los exportadores se fugaran a través de este mecanismo. Bueno, lo que hizo el gobierno es eliminar el blend, cosa que, bueno, podemos decir es algo positivo, una de las pocas cosas positivas que hizo el gobierno entre las medidas que se tomaron. Yendo al cepo, el gobierno anuncia que el cepo había quedado eliminado. En realidad no es así. No es así específicamente para el sector empresarial, porque el sector empresarial sigue con cepo. Lo que se hizo para el sector empresarial es, a los efectos de no generar un shock de demanda que generara una sobrevaluación abrupta del tipo de cambio, lo que los economistas llamamos un overshooting, a los efectos de evitar eso, lo que se hizo con el sector privado es el siguiente. El sector importador había acumulado una gran cantidad de deuda externa privada por algo más de 57.000 millones de dólares, producto de exportaciones que se hicieron y quedaron impagas.
El sector exportador entonces tenía que solicitarle los dólares al Banco Central, generando esa importante deuda externa privada que en realidad viene del anterior gobierno, viene de la administración de Alberto Fernández cuando el ministro de Economía era el doctor Massa. Y obviamente esta deuda siguió acumulándose hasta buena parte de esta administración, que ya lleva más de un año en el gobierno. Estamos hablando de cerca de 60.000 millones de dólares. Algunos hablan de 57, otros hablan de 60.000 millones de dólares. No está determinado eso. Lo cierto es que esa deuda existe. También existe un compromiso respecto de aquellas empresas transnacionales que año a año tienen que remesar utilidades al exterior o también royalties o regalías. También se generó una deuda con respecto a esos sectores que tienen que remesar al exterior dividendos, royalties o regalías. Entonces, a los efectos de que estos sectores no presionaran sobre el sector cambiario y generaran un overshooting, lo que se hizo fue otorgarles un bono en dólares llamado BOPREAL. De este modo, la administración ha hecho dos cosas. En primer lugar, ha generado un default selectivo sobre estos sectores, importadores y transnacionales que tienen que remesar utilidades y royalties al exterior. Y por otro lado, no es otra cosa más que la estatización de la deuda externa privada. O sea, se les ha hecho un default selectivo con un plan Bonex, a través de la emisión, en este caso, de la serie 4 del bono BOPREAL, sobre el cual después y sobre algunos detalles técnicos vamos a hablar con más detenimiento más adelante. Entonces, en lo referido a las empresas, el cepo sigue estando tal cual ha venido desarrollándose. Lo único que encontramos como novedoso es que respecto a las empresas que tienen que remesar al exterior utilidades o adquirir importaciones, la novedad es que respecto de la revisión de utilidades se les permite ir al mercado cambiario y comprar dólares para remitirlos al exterior en pago de royalties o regalías o dividendos. Lo pueden hacer a partir del balance de este año. Quiere decir entonces que si las empresas que durante este año cierren balances, eso sí, para eso sí pueden ir al mercado cambiario y comprar los dólares para remesar esos dividendos, royalties o regalías, pero respecto a los balances en curso este año. Por lo tanto, si una empresa cierra balance el 31 de diciembre de este año, puede adquirir divisas para estos fines a partir de enero del año que viene. O si cierran antes, supongamos que una empresa cierre en octubre, algo medio raro, pero puede ocurrir, puede ir al mercado cambiario actualmente para comprar los dólares y remesar dividendos o regalías. En cuanto a las personas físicas, ahí sí encontramos una serie de medidas que no eliminaron el cepo, pero sí generaron una desregulación del mismo. Por ejemplo, una persona física ya no tiene necesidad de ir al dólar MEP para comprar dólares. Una persona física lo que podía hacer es ir a su entidad bancaria con los pesos, comprar bonos contra pesos, hacer un parking de 2 o 3 días y después volver a la entidad bancaria y esos bonos que había comprado contra pesos, venderlos contra dólares y de ese modo terminaba en su caja de ahorro con los dólares por la venta de esos bonos contra dólares que antes había comprado contra pesos. Esa operación se llama dólar MEP. O también hacer la operación de contado con liquidación, que ya la dijimos al principio de este programa. O también lo que podía hacer era ir a la entidad bancaria y comprar dólar ahorro que en un monto de $200 por persona por mes, ¿no es cierto? Bueno, lo que se hizo respecto de las personas físicas es eliminar el dólar ahorro, o sea, actualmente cualquier persona puede directamente adquirir las divisas de home banking o haciendo una operación en persona en el banco y comprar esos dólares con pesos que tenga en su caja de ahorro. Y directamente entonces se genera el débito en la caja de ahorro en pesos y se genera el crédito en dólares a la cotización del Banco Nacional, la cotización oficial, ¿verdad? Y ya no tiene necesidad de ir al contado con liquidación o al dólar MEP, operación que le resulta más cara porque tiene que pagar comisiones bancarias, ¿verdad? Esto tiene un límite, generalmente se dice, no hay ninguna restricción o límite, sí, existe un límite. El límite consiste en la capacidad de compra que tenga la persona en términos de sus ingresos o de su patrimonio. Entonces existe un límite de tipo
patrimonial, ya sean ingresos o patrimonio, porque si las autoridades de regulación, estoy hablando de ARCA, o la unidad que vigila el lavado de dinero, comprueba que existen operaciones que se han hecho mucho más allá de la capacidad de compra, ya sea vía ingresos o vía patrimonio de esa persona, esto puede ser interpretado como una maniobra de lavado de dinero o de evasión fiscal. Entonces el límite es eso, la capacidad de compra que tengan las personas. También lo que se ha establecido es que cualquier persona puede ir con sus pesos en mano al banco y comprar hasta $100 por persona por mes. O sea, ahí sí hay una restricción. Pero obviamente también la persona física tendrá que tener cuidado de que esos dólares sean propios y estén justificados, su capacidad de compra lo justifique en términos de su ingreso patrimonio, porque si no puede generar una eventual denuncia o un sumario por lavado de dinero o un sumario de tipo impositivo, porque ahí habrían ventas o ingresos no declarados, ¿verdad? El cepo no se eliminó para nada respecto de las personas físicas para aquellas personas que viajen al exterior y paguen con dólares comprados acá en pesos, ¿no es cierto? Cuando hagan las operaciones de compra en el exterior de hotelería, viajes, intermedios, etcétera, ni para pagar la tarjeta de crédito por compras realizadas en el exterior desde pesos. En ese caso, las llamadas operaciones dólar tarjeta o dólar turista siguen aplicando a la cotización del dólar oficial el 30% de la percepción del impuesto sobre los bienes personales y el impuesto a las ganancias. Esa percepción de impuestos, cuando se haga la declaración jurada anual, el contribuyente puede deducir esas percepciones de sus respectivas declaraciones juradas anuales del impuesto a las ganancias o del impuesto sobre los bienes personales. Y si porque no alcanza el mínimo no imponible, no tributa ninguno de los dos tributos, lo que puede hacer al año siguiente es solicitar el reintegro o repetición. Otra de las medidas que se toman respecto del cepo, se elimina el parking o espera entre la operación de bonos contra pesos y la posterior venta del bono contra dólares. Por lo tanto, esto es todo lo que podemos decir en prieta síntesis respecto del cepo o el control de cambios. En conclusión, el cepo sigue estando, existen ciertas desregulaciones para las personas físicas, para las empresas están, y lo que tenemos acá es que el Estado Nacional, Banco Central específicamente, ha generado un default selectivo y un incremento de la deuda externa a través de este plan BONES, que significa la dación del bono BOPREAL. La otra medida que tomó es lo que llamaríamos una renovación o un service al carry trade inaugurado el 12 de diciembre de 2023. Hagamos un poco de historia, si no hacemos remisión a lo que dijimos en este programa el año pasado. Lo que el gobierno hizo en diciembre, en la tarde-noche del 12 de diciembre de 2023, ni bien asumido este gobierno, fue una devaluación del 118% y estableció una actualización de ese tipo de cambio del 2% mensual a través de un mecanismo de pequeñas devaluaciones llamadas Crown-Limpec. Lo que ocurrió es que a lo largo del año, esto anduvo más o menos bien el primer semestre, pero ni bien el gobierno se mandó esa devaluación, tuvo fuertes tasas de inflación durante diciembre, enero, febrero. A partir de ahí fue disminuyendo la tasa de inflación, pero la tasa de inflación implicaba la permanencia del fenómeno inflacionario en sí, lo que generó a lo largo del año es un retraso cambiario, dado que si yo por Crown-Limpec devaluaba un 2% por mes y la inflación seguía subiendo, el tipo de cambio real se iba atrasando, cosa que realmente ocurrió hasta llegar en vísperas del 9 de abril con unas reservas negativas del Banco Central y prácticamente dejar al país en una situación de crisis de balanza de pago y default soberano. Esto es lo que ocurrió con esas medidas que tomaron en diciembre de 2023. Devaluación del 118%, un Crown-Limpec del 2%, que duró el 2% del Crown-Limpec del 2% desde diciembre de 2023 hasta febrero de este año, en donde el gobierno, en una maniobra épica,
por así decirlo, bizarra y hasta temeraria, disminuyó la tasa de devaluación oficial del 2% de PIA Crownimpec al 1%, reforzando aún más el retraso cambiario y el riesgo de crisis de balanza de pago y default soberano. Ahí estaba el gobierno bajo ese esquema de seguro de cambio que con tasas de interés altas, aunque negativas en términos reales frente a la inflación, lo que generó fue una suerte de seguro de cambio que llevó al carry trade. O sea, la gente se deshacía de los pesos, se deshacía de los dólares para hacerse de pesos, se colocaban en instrumentos financieros, por ejemplo, plazos fijos, para después hacer el camino inverso, tomar las ganancias en pesos, ofrecer esos pesos, demandar dólares y tomar una ganancia alta en dólares, pero acumuladas a través de el sistema financiero vía pesos. En eso consistió el carry trade, que se inauguró en la economía argentina desde diciembre del 2023 hasta el pasado 9 de abril. Lo que hizo el gobierno, a través de un sistema de tipo de cambio con bandas que después describiremos, fue en realidad hacer un service del sistema carry trade. Y lo que hizo el gobierno fue renovar este esquema financiero especulativo. ¿De qué modo? Bueno, a través del establecimiento de un tipo de cambio libre con bandas, que técnicamente se lo llama reptante, después vamos a verlo con más detalles, con un techo de 1.400 pesos por dólar y un piso de 1.000 pesos por dólares. De ese modo, el gobierno termina convalidando, por lo menos en el techo, una devaluación que el mercado ya estaba consolidando en el mercado. Hasta el 9 de abril, la divisa rondaba un poco arriba de los 1.300 pesos por dólar, depende el tipo de segmento de mercado que analizáramos, ya sea contado con liquidación, MEP, libre o blue, más o menos andaban en esas cotizaciones, 1.330 y pico. Obviamente no era un tipo de cambio libremente determinado en el mercado, sino que estaba detrás el Banco Central a través de un esquema de flotación sucia de hecho, interviniendo en los mercados para llegar a que la divisa no tocara los 1.400 pesos por dólar. O sea, a lo que llegamos el día viernes 9 de abril fue a una cotización no libre, con flotación sucia, con intervención del Banco Central, obviamente con pérdida de reservas o con pérdidas de activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que en ese tira y afloje del mercado y las intervenciones del Banco Central llevaron la cotización a 1.330 y pico. Obviamente, sin dejar de mencionar que esas intervenciones del Banco Central no hacen otra cosa más que abaratar la fuga de divisas por parte de los sectores especulativos financieros que estaban tomando dólares para salir de negocio, ¿verdad? Entonces, lo que se hace en ese 9 de abril es establecer el tipo de cambio con bandas. Nos vamos a detener en la banda superior, a los 1.400, en donde lo que hace el gobierno es establecer esa cota o banda superior en 1.400 ajustada al 1% mensual. Es lo que se anunció. Y la cota inferior a 1.000, pero se va a ajustar 1% menos. Después vamos a ver que tiene un problema técnico este tema. Pero fijémonos en la atención en la cota superior. Establece una cota superior de 1.400 con una devaluación mensual del 1%. Sabemos que cuando se generaba este tira y afloje en el mercado cambiario, que llevó la cotización a 1.300 y pico, o por ahí cercana a 1.400, lo que se observó en la economía, que muchos precios de la misma comenzaron a ajustarse a ese valor de 1.330 o 1.400 pesos por dólar. En ferretería o alimentación y en ciertos servicios también comenzamos a ver un traslado a precios que se observó en las góndolas de los supermercados y almacenes. O sea que buena parte de los precios de la economía se están comenzando a ajustar a esos niveles de 1.400 pesos por dólar. Lo que quiere decir es que en los próximos meses, si ya marzo fue del 3,7%, podemos esperar que en los próximos 2-3 meses tengamos tasas de inflación entre el 3 y el 4%. Entonces acá tenemos una inconsistencia bastante seria. Si por un lado el gobierno ha establecido una suerte de devaluación mensual del 1%,
de la banda superior y tenemos una inflación que va a ser de 2, 3, 4%, lo que tenemos en términos reales es un retraso cambiario, que seguramente va a generar sus efectos nocivos en los próximos 7 meses. Y cuando estamos hablando de que los efectos nocivos del retraso cambiario se proyectan de acá a 7 meses, estamos prácticamente señalando que esto puede llegar a ser crisis o previos a las elecciones nacionales de medio término de octubre o inmediatamente con posterioridad a estas elecciones. Esto lleva a la idea de que estas medidas tienen un corte de mero corte electoralista que entraña un serio riesgo. Entonces, respecto al carry trade, lo que decimos es que hay un nuevo sistema de carry trade con este sistema de bandas, una inconsistencia entre la devaluación del 1% de la banda superior y la inflación que se viene para los próximos meses y que nos augura un futuro y seguro retraso cambiario, para lo cual podemos llegar a tener un doble problema. Antes de las elecciones generalmente las carteras se dolarizan o también la gente ante el retraso cambiario comienza a buscar refugio con la compra de dólares, ¿no? O las empresas también. Entonces lo que podemos ver que la economía a través de la caída del tipo de cambio real o la dolarización temprana con las elecciones, podemos llegar a tener una nueva posibilidad de que la gente acceda nuevamente a dólares baratos, o también el turismo, que se va al exterior. Pero acá tenemos una novedad respecto de las medidas tomadas el 9 de abril. Estas medidas estaban siendo tomadas en el medio de negociaciones con el Fondo Monetario de un préstamo de 20.000 millones de dólares. Es decir, que este esquema esta vez llegan con un nuevo endeudamiento y un blindaje en materia cambiaria. ¿Por qué? Porque el gobierno a pocos días recibió la noticia de que el Fondo Monetario Internacional aprobó el desembolso de 20.000 millones de dólares en un plan de facilidades extendidas por 48 meses. Obviamente esto en el marco del decreto 179 del 25 que habíamos dicho que era inconstitucional. Pero no fue el Fondo Monetario Internacional el único que otorgó un préstamo a nuestro país. Este blindaje es una suerte de vaquita, como decíamos en el anterior envío de Panorama Económico, formado por 20.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, cuyo desembolso efectivo fue de 15.000 millones de dólares, más otros organismos de crédito, estamos hablando del Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, generaron un desembolso de 6.100 millones de dólares, 2.000 millones de dólares por un repo del Banco Central, tenemos que añadir también el incremento de la deuda vía BOPREAL, y también el auxilio del secretario del Tesoro de Estados Unidos, que también prometió una ayuda extraordinaria para que el país pudiera soliviantar eventualmente una situación de crisis internacional. Más que crisis internacional, es nuestra crisis interna provocada por estas políticas de endeudamiento y retraso cambiario. En realidad, este blindaje, a fuer de ser sincero, les tengo que decir, no sé bien de cuál es el monto aproximado del préstamo. Lo que sí tenemos que, si sumamos los 20.000 millones de dólares del fondo, más los 6.100 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, y los de 1.000 de repo, tenemos aproximadamente acá 30.000 millones de dólares. Y como el préstamo que se anunció del secretario del Tesoro de Estados Unidos no tiene un monto, pero bien lo podríamos calcular en 10.000 millones de dólares, podríamos llegar a decir que aproximadamente este nuevo blindaje que toma el gobierno rondaría los 40.000 millones de dólares. Algo similar a lo que ocurrió en el famoso blindaje que anunciara el presidente de la Rúa a finales del año 2000, que fueron algo así como 44.000 millones de dólares. Lo que quiero decir es que esta desregulación del cepo, especialmente destinado al chiquitaje de las personas físicas que no mueven el amperímetro de las cotizaciones, y este carry trade nuevo, con este sistema de tipo de cambio con bandas, esta vez se ve reforzado
con un blindaje en los términos antes mencionados, sobre el cual después hablaremos sobre su eventual legalidad, tanto del punto de vista de nuestro plexo normativo como también de las normas que regulan los préstamos por parte del Fondo Monetario Internacional, ¿no es cierto? O sea que este préstamo genera una especie de disuasión o invitación a los sectores especulativos financieros a que hagan tranquilamente carry trade con activos financieros especulativos locales para después asegurarles que van a poder acceder a los dólares para poder fugar. De hecho, hay algo que también llama mucho la atención. Si ustedes ven o leen los diarios de los últimos 15 días, les reitero que este programa se está emitiendo el último día de abril de 2025, notamos que, por ejemplo, el JP Morgan está aconsejando a sus inversores a posicionarse en activos argentinos tales como bonos, acciones, dado que tienen un seguro de cambio que se anunciará este 9 de abril, ¿no es cierto? Y encima la posibilidad de recuperar esos dólares rápidamente a través de este blindaje que el país tiene. También encontramos algunos colegas, como por ejemplo Salvador Di Stéfano, que es una persona que está diciendo que en este momento lo mejor que puede hacer un ahorrista argentino es desprenderse de los dólares para hacerse de pesos, hacer plazos fijos en pesos y para después volver a dolarizarse y obtener una rentabilidad muy alta en dólares, pero a través de los posicionamientos de activos en pesos, ¿no? Y hasta se ha llegado a ver en la televisión pública a gente que en los programas de la tarde, para el ama de casa o la señora que trabaja en alguna casa como doméstica, puedan también hacer tranquilamente carry trade a costa de el futuro colapso que eventualmente pueda llegarse a venir en la economía argentina. Vamos al cuarto aspecto que tienen que ver con estas medidas. Ya dimos dos, una fue el cepo, la otra fue el rediseño o el service al carry trade, después pasamos por el endeudamiento o blindaje, sobre el que volveremos en unos minutos, y vamos al tema de las bandas, ¿no es cierto? Generalmente en la facultad enseñamos que uno de los sistemas de tipo de cambio es el sistema de tipo de cambio libre con bandas, o reptante también llamados, porque la evolución en el gráfico del tipo de cambio simula al andar de la serpiente repta, ¿no es cierto? Entonces, cuando usted ve un gráfico desde su perspectiva, esos tipos de cambios hacen esto, es como que reptan a través de un túnel formado por las bandas. El sistema de tipo de cambio libre con bandas consiste en que la autoridad monetaria o cambiaria establece una cota superior, una cota inferior, y cualquier movimiento de oferta y demanda de dólares cuyo punto de equilibrio esté entre las bandas no exige intervención por parte del Banco Central. Pero si, por ejemplo, la cotización perfora el techo, generando una devaluación del peso, el Banco Central inmediatamente interviene vendiéndole dólares para que genere una apreciación tal que el punto de equilibrio vuelva a la banda. Y si yo tengo que ante una eventual y abrupta entrada de dólares se perfora el piso generando una apreciación mayor a la anunciada, en este caso si el dólar se va a 800 pesos por dólar, el Banco Central inmediatamente interviene comprando dólares para meter el punto de equilibrio dentro de las bandas. O sea, que entre las bandas libre oferta y demanda de dólares, el Banco Central no interviene. Cuando perfora la cota superior, vende dólares para meterlo entre las bandas. Obviamente la venta de dólares va a implicar una caída de reservas. Y si se perfora la cota inferior, se compra dólares, que se ganan reservas, hasta llevar el punto de equilibrio entre las bandas. Esto es lo que dice la teoría. En realidad, de acuerdo a lo que anunció el gobierno, esto no es así. Porque aparentemente el Banco Central va a intervenir
Sí es cierto, cuando perfora el techo, cuando perfora el piso, pero cuando está entre bandas porque el gobierno se comprometió con el Fondo Monetario Internacional a incrementar las reservas, por lo menos en lo que resta del año, en el orden de 4.000 millones de dólares. Por lo tanto, lo que puede esperarse es que si la cotización del dólar está al ras de la cota inferior, el Banco Central va a salir a comprar para llevar la cotización a 1.200, 1.250 y de ese modo ganar las reservas comprometidas con el Fondo Monetario Internacional. Por lo tanto, estrictamente no es un sistema de tipo de cambio libre con bandas, sino que permanentemente va a estar regulado por el Banco Central. Obviamente, sí o sí, si perfora la cota superior, perfora el piso, pero entre las bandas el Banco Central va a seguir interviniendo. Hay un problema de inconsistencia. Generalmente se aconseja establecer tipo de cambio fijo o con bandas cuando yo tengo una cotización del dólar que es muy serrucho o histérica, a los efectos de ir disciplinando la cotización a través de las bandas. Lo que yo puedo hacer ante una gran inestabilidad cambiaria que me genera una fluctuación muy electrocardiograma o serrucho del dólar es con las bandas ir disciplinando esas fluctuaciones abruptas y después ir bajando las bandas a lo largo del tiempo para que esas fluctuaciones sean cada vez menores hasta arribar a una situación de tipo de cambio fijo mediante la cual yo habré logrado el objetivo de estabilizar el mercado cambiario. O sea que, en resumidas cuentas, yo puedo establecer un sistema de tipo de cambio fijo o libre con bandas para estabilizar un dólar que se mueve de una manera abrupta e histérica. Para eso, si yo lo que quiero es estabilizar la cotización del dólar, por lo menos a través de las bandas, yo lo que tengo que asegurarme es que esas bandas, desde su perspectiva, vayan cerrándose cada vez más hasta lograr la estabilidad cambiaria. Sin embargo, el gobierno lo que dice es que la cota superior de 1.400 se va a devaluar un 1% por mes, o sea, va a ser esto. Pero la cota inferior se va a apreciar un 1% por mes. O sea que en poco tiempo podemos llegar a tener una cota superior de 1.200 pesos para final de año y una cota inferior de 900, 950 pesos por dólar en la cota inferior. O sea, las bandas son divergentes, con lo cual, si yo digo o pretendo con un sistema de tipo de cambio con bandas estabilizar el tipo de cambio, o por lo menos hacer que éste tienda hacia un precio único, un valor único, en realidad lo que estoy generando es, con una banda divergente, que el tipo de cambio también se vuelva divergente. Algo bastante contradictorio, ¿no es cierto? Y bastante raro. De hecho, hago remisión a las palabras del presidente de la Nación. Cuando se refiere a esto, esto es lo que pretende decir el presidente o razonar el presidente. Él ha dicho, abro cita, las bandas tienen dos características. La superior crece 1% y la inferior cae 1% por mes. De este modo, fíjense que el presidente pretende estabilizar los tipos de cambio con un sistema de banda, pero como estas son divergentes, lo que me estoy asegurando es la divergencia del tipo de cambio. Es algo totalmente contradictorio, ¿no? Y después continúa diciendo, si nosotros seguimos con esto de no emitir dinero, se recompone la demanda y al mismo tiempo la economía crece. Algo que está pasando, eso que quiere decir que la demanda de dinero va a volar. Y la única forma de abastecerla es vendiéndole dólares al Banco Central. Y ahí lo que va a terminar pasando es que el tipo de cambio caiga. Lo que el gobierno pretende hacer es algo similar a lo que pretendió hacer en el primer semestre del año pasado. Es decir, a través de la recesión autocreada por el gobierno, a través de las medidas fiscales tomadas, generó una suerte de dolarización endógena, o sea, una dolarización de la economía sin entrada de dólares, sino que lo que hizo la economía es que los dólares que compró previo a las elecciones presidenciales, atento a la recesión imperante y a la descomposición del capital circulante, por ejemplo, de las empresas no tuvieron otra cosa más que hacer que vender dólares para hacerse de peso para pagar salarios, alquileres
o recuperar el capital circulante. Y las personas físicas que perdieron trabajo o se encontraron en el medio de una recesión sin ingresos en pesos, lo que habían tenido que hacer es desarticular los ahorros en dólares que habían hecho previo a las elecciones, ofrecer dólares para hacerse de los pesos para pagar los gastos de vida. Eso es lo que fue la llamada dolarización endógena, ¿no es cierto?, que corrió a la par de la inflación en dólares que se generó en buena parte del año pasado, y cuyo mecanismo en su momento describimos en la anterior entrega de Panorama Económico. Entonces, fíjense que el gobierno apuesta nuevamente a generar una dolarización endógena en la economía, a través de que la gente sin pesos o las empresas sin capital circulante vayan al canuto que tienen en dólares, vendan los dólares y se hagan de pesos para pagar los gastos corrientes. De hecho, en el día de hoy o en esta semana, se están por anunciar una serie de medidas para que la gente pueda pagar en dólares transacciones corrientes, comunes. O sea, lo que el gobierno está tratando de hacer es que sea indistinto pagar en pesos o en dólares, generando una suerte de sistema bimonetario regulado, en donde usted puede pagar tanto en pesos como en dólares, porque se supone que la gente se va a habituar a finalmente pagar en dólares. Pero acá hay un dato no menor que viene del siglo XVI, ¿no es cierto? Se están por anunciar una serie de medidas para que la gente pueda pagar en dólares. Tengamos en cuenta eso. En un esquema en donde circulan pesos y en donde se pretenden que circulen dólares. Entonces, la primera pregunta que me hago es de tipo operativo. ¿La gente va a estar dispuesta a pagar compras menores por dólares? Lo dudo por la siguiente razón. La mayoría de los billetes que circulan en Argentina en dólares son de 100 o de 50 eventualmente. O sea, en resumidas cuentas, compras chicas es complicado que se hagan porque no hay cambio chico en dólares. Y el problema va a estar en las cotizaciones, las distintas cotizaciones que ofrezca el gobierno, que ofrezcan los comercios. ¿Cuál es la cotización de conversión? Contado con liquidación, dólar MEP, dólar tarjeta, dólar blue, dólar oficial. Entonces va a generarse una gran controversia en los negocios. Lo segundo, y esto es lo más importante, es que si el peso se va a terminar depreciando por la tasa de inflación y los dólares se van a ir constituyendo cada vez en la mercadería más preciada, porque es la moneda que se va a ir apreciando o la más codiciada, se va a generar lo que en economía se llama efecto Gresham. Efecto Gresham en homenaje a Sir Thomas Gresham, un pensador del siglo XVI, asesor de la reina de Inglaterra. En 1570 fundó la Bolsa de Londres. Este hombre vivió entre 1519 y 1579. Y en una correspondencia formuló una ley monetaria que nos sigue hasta estos días. Gresham decía que si hay dos monedas, una de buena calidad y otra de mala calidad, y el precio entre ambas fuera fijado por ley, la moneda mala tiende a sustituir en su circulación a la moneda buena. Reitero, si tengo una moneda mala, pesos, tengo una moneda buena, dólar, y el precio fuera establecido por ley, cotización oficial, en el tiempo la moneda mala sustituye en la circulación a la moneda buena. ¿Por qué? Analicémoslo esto en términos microeconómicos. Si usted tiene pesos y si usted tiene dólares y usted tiene que efectuar pagos por la compra de mercancía de cualquier guisa, y usted tiene la posibilidad de pagar en pesos o en dólares, sabiendo que los pesos se van a ir devaluando por la inflación y que el dólar es una moneda preciada y buena y sólida, y usted tiene que efectuar un pago, ¿en qué moneda lo va a realizar? Lo va a realizar en la moneda mala, lo va a realizar en pesos. Y si todos hacemos lo mismo, la moneda mala habrá reemplazado en la circulación a la moneda buena. Por lo tanto, lo que podemos esperar en los hechos es que estas medidas que va a anunciar el ministro para que la gente libremente pueda pagar en pesos o en dólares, lo que va a ocurrir en realidad es que ciertas transacciones que tradicionalmente se hacen en dólares seguirán haciéndose en dólares y que otras no. No creo que usted se compre un paquete de caramelos
o 1 kilo de carne pagando con dólares. Lo va a hacer con la moneda que tradicionalmente lo hace, que son los pesos. Y si usted va a comprar un automóvil o una cochera o un inmueble, ahí sí va a utilizar los dólares como son los usos y costumbres de plaza en nuestro país, ¿no es cierto? Un tema con respecto al tema de las bandas también, ¿no? ¿Quiénes pueden llegar a estar interesados en que la cotización llegue a la banda superior de 1.400 pesos por dólar? ¿Y quiénes pueden llegar a estar interesados a que el dólar llegue a la cota inferior de 1.000? Y ahí tenemos un problema, una puja distributiva o una puja de intereses. El dólar a 1.000, ¿a quién le conviene? Y por ahí le conviene al sector importador, porque está consiguiendo dólares muy baratos para reponer sus bienes. Imagínense un negocio de computación o que trabaje con bienes importados o con insumos claves importados. Si el dólar se acerca a 1.000, seguramente lo que va a generar es una gran afluencia de importadores para importar o adelantar importaciones a esa cotización. Pero quienes también están interesados a que el dólar llegue a 1.000 son aquellos argentinos que veranean en el exterior, porque van a poder abaratar sus gastos turísticos al exterior. Y por lo tanto estamos a las puertas de lo que ocurrió el año pasado, cuando buena parte de los ahorros que se pretendieron hacer en dólares se fueron por la balanza turística para financiar turismo en el exterior de argentinos o compra de argentinos en el exterior que se fueron, por ejemplo, a Chile a comprar celulares o equipos de audio o de televisión. Y por el otro lado, llevar un dólar a la cotización de 1.000 también perjudica al negocio de carry trade, porque, entre otras medidas que adoptó el gobierno, fue habilitar el negocio de carry trade para los residentes del exterior. O sea, un residente del exterior actualmente puede venir con dólares, venderlos, hacerse de los pesos en el mercado local, posicionarse en activos especulativos financieros en el país en pesos, para después tomar ganancias, comprar los dólares e irse. Pero eso sí, el gobierno pone una condición, una estadía de 6 meses. O sea que si yo ingreso, tengo que estar 6 meses antes de volver al mercado libre de cambio para hacerme de los dólares. Si nosotros hacemos las cuentas, si un especulador ingresó en los últimos días de abril de este mes y tiene una espera para volver al mercado libre de cambios dentro de 6 meses, eso nos da octubre. Significa que este mecanismo está diseñado que para que ese especulador no residente venga con sus dólares al país, especule en 6 meses y en 6 meses se vaya. Casi justo en víspera de las elecciones de octubre de medio término. O sea, ahí tenemos una verdadera bomba de tiempo o un gran problema que se está autogenerando o está comprando el mismo gobierno. Con un dólar de 1.000 no se incentiva este sector especulativo financiero para que venga con sus dólares. ¿Por qué? Porque con un dólar de 1.000 me van a dar menos pesos. Entonces me disuade a que no haga la operación. Ahora sí, cuando el dólar está arriba de 1.000 y está, por ejemplo, 1.200, 1.250, ahí sí el negocio de carry trade se torna bueno, porque en definitiva me van a dar más pesos para comprar más activos financieros especulativos. Volveremos sobre este tema luego de la pausa y redondearemos este aspecto interesante del negocio del carry trade. Los esperamos en un ratito, volvemos. Gracias. Tele-V1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal Tele-V1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano.
Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Volvemos con la explicación del negocio del carry trade en este sistema de tipo de cambio libre con bandas. Estábamos diciendo que el gobierno estableció un sistema de tipo de cambio con bandas, con una cota superior o techo de 1.400 pesos por dólar y una cota inferior de 1.000 pesos por dólar. Con una banda superior que crecía al 1% y con una banda inferior que decrecía al 1%, generando una banda divergente que, si yo lo que busco es estabilizar un tipo de cambio con bandas o por ahí con bandas convergentes, en realidad el objetivo de hacer converger el tipo de cambio resulta contradictorio con bandas divergentes, ¿no? Pero habíamos dicho o tratado de describir la tensión que se está viendo en los mercados actualmente con estas bandas. Habíamos dicho que la cotización, en la medida que se acerque a 1.000 pesos por dólar, iba a generar por parte del gobierno una corriente compradora de dólares para incrementar las reservas para cumplir con las promesas que se había hecho con el Fondo Monetario Internacional de acumular reservas, en el orden de más o menos 4.000 millones de dólares en el año. Pero el problema es que la banda del 1.000 generaban dos riesgos. Obviamente una mayor apreciación cambiaria. ¿Y por qué digo una mayor apreciación cambiaria? Porque antes de tomarse las medidas el 9 de abril, la cotización oficial del dólar era más o menos, vía Banco Central o vía Banco Nación, de 1.100 pesos por dólar. Al establecer una banda de 1.000, se refuerza una mayor apreciación a la que venía sosteniéndose desde la banca oficial hasta el 9 de abril. Pero volvamos al tema. Si yo establezco una banda inferior de 1.000 y esa banda inferior se mantiene en 1.000, generaba un efecto de compra por parte de los importadores y de anticipo de importaciones por parte de los importadores, que va a generar una mayor demanda de la divisa. Y por otro lado, una mayor demanda del sector turístico, que va a ver barato irse al exterior, tanto para hacer turismo como para hacer adquisiciones de bienes en el exterior. Y también decíamos que en este negocio del carry trade una cotización de 1.000 pesos por dólar tampoco incentivaba a los residentes del exterior para que vinieran a hacer operaciones especulativas al país con un dólar de 1.000. Y antes bien esperaban que la cotización subiera por lo menos a 1.200, 1.250. En la otra punta de la atención están los productores agropecuarios o quienes venden en el exterior granos o aceites. Ellos quisieran llevar la divisa a 1.400 pesos por dólar. Recuerden que el sector agropecuario había recibido una baja transitoria de retenciones que va a terminar en julio. Por lo tanto, lo que esperaba este sector antes de la medida del 9 de abril era que, por una parte, la baja de las retenciones se sumara una devaluación de la divisa. En ese caso, el negocio iba a ser redondo. Iban a liquidar los granos y los aceites con bajas retenciones y, por otro lado, con un mayor tipo de cambio, o sea, con un peso devaluado. Y podríamos sumar si en los mercados del exterior subían la cotización de los commodities, cosa que no está ocurriendo. Pero el sector productor de granos y aceites o el vendedor de estos productos se encontró con una sorpresa. La sorpresa es que las retenciones siguen bajas, pero hasta julio. Pero por otro lado, no se generó un acercamiento del tipo de cambio a los 1.400. Antes bien, la divisa está cercana a los 1.000.
Entonces, de ese modo, lo que nos observamos es que el sector que produce, vende granos y aceites, no está vendiendo. Y entonces ahí viene la advertencia del gobierno, dicho de la boca misma de Milei, diciéndoles: aprovechen ahora a liquidar, porque la baja de retenciones termina en junio. Y entonces van a tener más retenciones. Lo que llamativamente se ve es que esta cotización tendiente a 1000 aparentemente es pretendida por el gobierno. Primero, para aumentar las reservas. Se dice que el Banco Central todavía no está comprando, pero por otro lado, para presionar al sector agropecuario para que liquide ya. Ahí tenemos una tensión y un tira y afloje que obviamente no está bien recibido por el sector vendedor de estos productos, tanto de aceites como de granos, ¿no? Podemos ya apuntar a determinadas fortalezas que el gobierno espera de estas medidas, ya a manera de conclusión, ¿no?, de las medidas tomadas. Y después ya nos vamos con la parte del préstamo. El gobierno lo que espera, el esquemita que espera el gobierno, es que la situación internacional se aquiete, que la guerra de aranceles entre en una tregua, que se estabilicen o crezcan los precios de los commodities que nosotros exportamos, estamos hablando de granos, aceites, gas, petróleo, litio, etcétera, y que el gobierno, aparte de esto que es totalmente exógeno, cuente con un respaldo, una ganancia de reputación, producto del alineamiento que nuestro país está teniendo con Estados Unidos y del espaldarazo geopolítico que está teniendo nuestro gobierno por parte del Fondo Monetario Internacional. Este respaldo por pinzas de la economía internacional, si entra en una etapa de estabilización y aumento de los commodities, también por ahí se apuesta a una baja de la tasa de interés, una mayor liquidez internacional para que el país pueda renegociar o tomar nuevos préstamos, y el apoyo geopolítico de Estados Unidos y del Fondo Monetario Internacional, augurarían que si estas medidas son exitosas, mantengan a raya la tasa de inflación y la cotización del dólar, lo cual, ante el efecto rebote de gato muerto con ciertos indicadores que se van para arriba en la economía nacional, tales como algunos aspectos vinculados con el consumo, generen una especie de primaverita o una especie de auge que, bien vendido por los operadores de redes sociales del gobierno y los periodistas afines al gobierno, le permitan llevar de manera exitosa las elecciones próximas a este gobierno. Eso es un poco lo que espera este gobierno. Obviamente, la cuestión no la veo tan favorable, atento a lo que venimos desarrollando en este programa y en otras entregas de Panorama Económico. Lo que tenemos, sí, ahora ya nos metemos en la cuestión del préstamo, es que este respaldo del gobierno de Estados Unidos se ve de una manera directa, clara, prístina y hasta, por así decirlo, agresiva por parte de Estados Unidos, quien en un viaje que no fue una recorrida, no fue una gira, fue un viaje directo a Argentina, hizo el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, que vino acá a Bessent para respaldar al gobierno en este blindaje hecho, en el cual evidentemente también se comprometió a que si el país lo necesita, el secretario del Tesoro estaría dispuesto a autorizar un préstamo para el país. Esto tiene antecedentes, cuando ocurrió en el año 1995 el efecto tequila con México, también se generó un salvataje en época de Clinton el gobierno mexicano, ¿no es cierto? A través de un programa que se llama Exchange Stabilization Fund, que es una especie de fondo que se le brinda a ciertos países cuando tienen problemas financieros. Esto se hizo en el año 1995 para México y también en el año 2002 para Uruguay. Recuerden que con nosotros estalló la convertibilidad en el año 2001-2002, contagiamos a Uruguay y Uruguay también casi entra en una crisis cambiaria bancaria y eso disparó la ayuda de Estados Unidos al gobierno de la República Oriental del Uruguay. Interín también China
renovó 5.000 millones de dólares del swap, lo cual también generó cierta preocupación del gobierno norteamericano, en donde, entre otras cosas, se ha sugerido que nuestro gobierno cancele cuanto antes el swap con China. Una manera de sacar del Cono Sur, o por lo menos de Argentina, de los intereses chinos, para que Estados Unidos tenga una presencia única y exclusiva en nuestro país. A su vez, esta política de acercamiento que genera Milei, sin restricciones, otorgando una verdadera claudicación en la soberanía nacional en muchos aspectos, ya lo veremos, también está generando para Estados Unidos un efecto de demostración para los otros países de la región, en donde nuestro país actualmente está siendo presentado ante los países latinoamericanos y ante otros del mundo como un buen alumno, como un alumno ejemplar, con un alumno que está tomando políticas democráticas, liberalizadoras, de mercado, de privatizaciones, de desregulación, que deberían ser ejemplos para todo el mundo y para toda la región, y eso hace a nuestro país merecedor de la ayuda del Fondo Monetario Internacional y también de Estados Unidos, a los efectos de que los otros países también adopten posiciones similares o semejantes a la de Argentina, ¿no es cierto? Una de las cosas que se le están pidiendo a nuestro país es que directamente cancelemos el swap con China. Estamos hablando de una línea de préstamos de 18.000 millones de dólares, uno de los más grandes que ha otorgado China a un país en el mundo, ¿no es cierto? Y que ese swap con China representó, respecto de la reserva de nuestro país antes del 9 de abril, el 70% de las reservas que tenía Argentina. Y obviamente, en ese acercamiento geopolítico hacia Estados Unidos está viendo con muy buenos ojos lo que puede dar Argentina a Estados Unidos. Por ejemplo, está en agenda la provisión de minerales críticos como el litio, por ejemplo, o tierras raras para la producción de automóviles eléctricos, computación, telefonía, etcétera. También en lo que se refiere algo similar está haciendo Estados Unidos con Ucrania, cuando directamente le suelta la mano a Ucrania, le pasa la factura y le pide a Estados Unidos la concesión sobre también minerales críticos, tierras raras, para una facturación de 185.000 millones de dólares que la Casa Blanca le está reclamando a Ucrania por el aporte de Estados Unidos a esa guerra que Ucrania junto con OTAN está manteniendo con Estados Unidos, y obviamente ya sabemos que la suerte de Ucrania ya está echada, ¿no es cierto? Está la suspensión de la política de aranceles, también favorece a nuestro país esa suspensión transitoria. Esta paz arancelaria va a durar 3 meses, obviamente Estados Unidos lo hizo también por conveniencia propia, producto de que el anuncio de las políticas de aranceles generó retorsión y un gran colapso internacional de la economía. Y también Estados Unidos está interesado en un viejo reclamo que Estados Unidos hace a nuestro país respecto al reconocimiento de patentes de productos, principalmente laboratorios, que puede llegar a generar un daño a la industria de laboratorios local, ¿no es cierto? Y obviamente para prevenir o combatir las falsificaciones de las marcas americanas, siendo el eje central de los intereses norteamericanos. El secretario del Tesoro de Estados Unidos también en el Palacio Bosch, sede de la Embajada de Estados Unidos, tuvo un almuerzo con empresarios notables vinculados con la minería, la extracción y las comunicaciones. Y acá es lo que llama la atención. En su momento Bessent les preguntó qué podía hacer Estados Unidos para ayudar a nuestro país, y a coro, de una manera estereofónica, la respuesta del sector privado fue ofrecer un fuerte apoyo político y en lo posible también financiero. O sea, tratar de financiar un gobierno que ha generado una política económica totalmente inconsistente, insustentable, creadora, fabricadora de nuevos pobres, fugadora y endeudadora, ¿no? Una nota al pie de página. Nuestro país
tiene un presidente que ha adoptado una serie de medidas de manera inconsulta con respecto al Congreso, o sea, el representante del pueblo y el representante de las provincias, lo cual hace que determinadas medidas en algún momento tengan que ser revisadas y hasta por ahí rechazadas. Para lo cual entonces tenemos un problema muy importante. Yo creo que tanto el staff técnico del Fondo Monetario Internacional como Estados Unidos sabe que la administración Milei, por lo menos llevada a manejar los intereses de nuestro país entre el año 2023 y 2027, son 4 años. O sea, 4 años, con una conjetural posibilidad de reelección por 4 años más. Estamos hablando que es un presidente que no está significando para los norteamericanos un interés permanente y genuino. Antes bien, es un interés transitorio. Y nobleza obliga y el sentido común obliga que si usted se pusiera en el lugar de los norteamericanos, tienen un presidente que de repente se abre totalmente y sin concesiones a los intereses norteamericanos, y usted de Estados Unidos cree que ese interés no es permanente, sino que es transitorio, ¿qué va a tratar de hacer durante esa presidencia de 4 años? Tratar de sacar la mayor ventaja posible, tratar de sacar la mayor cantidad de promesas, legislación y decisiones estratégicas posibles que beneficien los intereses norteamericanos y que en definitiva termine socavando los intereses de nuestro país. Cosa que si el presidente Milei no es reelegido, o termina por otras circunstancias antes, esos intereses norteamericanos en la región ya habrían quedado consolidados. Y obviamente generaría un problema muy grave en nuestro país tratar de desandar el camino. Lo que quiero decir es que, en prieta síntesis, si Estados Unidos ve que nuestro país tiene un presidente que se abre sin restricciones a los intereses norteamericanos, esos intereses, al no ser considerados permanentes, va a hacer que la diplomacia norteamericana se mueva rápidamente, con gran presión, para lograr generar una concesión rápida que sirvan en beneficio de los intereses norteamericanos, y obviamente no tanto de los nuestros. Y esta cuestión está siendo debatida en los organismos de crédito. Por ejemplo, esto ya no lo he pasado por alto, ya lo he dicho, por razones de tiempo lo vamos a ver con más detenimiento. Tenemos el caso que en Estados Unidos, o más precisamente en el Fondo Monetario Internacional, hubo una gran discusión en el staff técnico del Fondo Monetario respecto a este último préstamo en el marco del Plan de Facilidades Extendidas otorgado a nuestro país por 20.000 millones de dólares. Fue muy discutido. Y se dice que buena parte del staff no aprobó la medida adoptada por nuestro país. A continuación me gustaría leerles un par de frases dichas por el secretario del Tesoro norteamericano Scott Bessent el 23 de abril. Escuchen esto que dijo. Y viene a cuento, o viene a confirmar lo que les venía diciendo respecto de este acercamiento transitorio, geopolítico, ventajista de Estados Unidos hacia nuestro país. Abro cita, dijo Scott Bessent hacia 23 de abril de este año. Argentina es un buen ejemplo. Estuve en Argentina a principios de este mes para demostrar el apoyo de Estados Unidos a los esfuerzos del Fondo Monetario Internacional para ayudar al país a reestructurarse financieramente. Argentina merece el apoyo del Fondo Monetario Internacional porque está logrando avances reales en el cumplimiento de los parámetros financieros. Más tarde dijo, cuando se realizan de forma responsable, los préstamos del Fondo Monetario Internacional son fundamentales para su contribución a la economía mundial. Cuando los mercados fallan, el Fondo Monetario Internacional interviene y facilita los recursos. A cambio, los países implementan reformas económicas para resolver sus problemas de balanza de pagos e impulsar el crecimiento económico. Las reformas emprendidas durante estos programas son algunas de las contribuciones más importantes del Fondo Monetario Internacional a una economía mundial sólida, sostenible y equilibrada. Pero más tarde aparece esta frase que es lapidaria. Scott Bessent dice, pero no todos los países lo merecen.
El Fondo Monetario Internacional debe exigir responsabilidades a los países por la implementación de reformas económicas. Y a veces el Fondo Monetario debe decir que no. La organización no tiene la obligación de prestar a los países que no implementan reformas. La estabilidad económica y el crecimiento deberían ser los indicadores de éxito del Fondo Monetario Internacional, no la cantidad de dinero que presta la institución. Si Argentina lo necesita, en caso de un shock externo, y si Milei mantiene el rumbo, estaríamos dispuestos a utilizar el FSE, dijo Besen. Y obviamente más tarde, Kristalina Georgieva, la directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional, resaltó los resultados positivos de nuestro país. Y dijo, estas son frases textual de ella, dice: hay una oportunidad muy importante para Argentina en un mundo hambriento por lo que la Argentina produce, tanto en agricultura como en minerales, mineros, gas, litio. Más tarde dice, ahora el país no está solo, estamos allí, la banca mundial está allí, la Banca Interamericana de Desarrollo está intensificando su presencia. Un empeoramiento del ambiente mundial que afectara en igualdad de condiciones también impactará negativamente a Argentina. Domésticamente el país tendrá elecciones, como saben, en octubre, y es fundamental que no descarrile la voluntad de cambio. Hasta ahora no vemos que ese riesgo se materialice, pero insto a Argentina a mantener el rumbo. Hoy tendremos un debate global. Y Federico, se refiere a Sturzenegger, va a ser uno de los expositores para hablar sobre regulación inteligente. Cómo hacer la economía más vibrante sin ser un obstáculo para las iniciativas privadas. A continuación vamos a ver dos videos. Uno en el que Kristalina Georgieva más o menos expresa esto. Por otra parte, da un apoyo electoral al Fondo Monetario Internacional, apartándose del código de ética de los funcionarios del Fondo Monetario Internacional, respalda a este gobierno, hace campaña electoral para este gobierno, lo que nos lleva a pensar que este préstamo es un préstamo electoral para que este gobierno lleve con éxito a las elecciones de medio término. Y después, en otro video, vamos a ver a el ministro Sturzenegger hablando de la motosierra y regalándole a la directora del Fondo Monetario Internacional un pin con una motosierra, lo cual nos hace pensar ya y concluir de una manera prístina de que el Fondo Monetario se está entrometiendo en asuntos internos de nuestro país, ha otorgado un préstamo fuera de los estatutos del Fondo Monetario Internacional para nuevamente generar un respaldo electoral a nuestro país de cara a una elección de diputados y de senadores de medio término. Si el señor director nos ofrece esos dos videos, a continuación los proyectamos. Gracias. Domestically, the country is going to go to elections, as you know, in October, and it is very important that they don't derail the will for change. So far, we don't see that. We don't see that risk materializing, but I would urge Argentina, stay the course. I need to get off protocol for a second, if you allow me. Okay, so we love off protocol. We work in the Minister of Deregulation and State Reform, and then our symbol is this pin, which is a chainsaw. Okay, so we wear proudly this chainsaw pin, which paid with our own money and not with government money, just I want to clarify. And as a big supporter of the Argentina program, I want to give as a gift to the MD Thank you. Chainsaw pin. Okay. It's not as big as the I'll tell one you, that- I prefer the pin to the real thing. Thank you. Thank you, great. Okay, we're under a minute. If everyone could just say their number one goal, Thank you. economic goal over the next year. We're putting the pin on. Oh, the pin. We're putting the pin. You know, for last. My concern is not so global as for the MT, it's on Argentina, and I want Argentina to surprise again with an even larger fiscal surplus than we had last year. So that would be what I would like. I'm wearing this pin. With this promise, I'm putting the pin. Una vez que hemos visto este video, nos queda otra conclusión que llegar a la idea que en su momento, hace mucho, lo habíamos visto en este espacio o en algún reportaje
que tuvimos con Juan Manuel Suárez Pinto, de que el préstamo es geopolítico, no tiene nada que ver con la situación del país como socio del fondo, y fue un préstamo otorgado fuera de lo que dicen los estatutos del fondo y con un involucramiento más allá de lo debido de las autoridades del fondo cuando en algún momento van a tener que responder por esta falta de responsabilidad. El préstamo fue político, el préstamo fue geopolítico. Y no es la primera vez que ocurre, porque cuando durante la administración Macri, Christine Lagarde, titular del Fondo Monetario Internacional, y cuando era presidente Donald Trump en su primera presidencia, también se otorgó un préstamo de esta misma naturaleza, de tipo político o geopolítico. Entonces, en su momento no se dijo nada, habían rumores, pero finalmente fueron confirmados. ¿Qué se confirmó? Se confirmó que aquel préstamo otorgado a la administración Macri fue para que Macri fuera reelegido presidente, cosa que no ocurrió. Perdió las elecciones, perdió su reelección con el doctor Alberto Fernández. Por lo tanto, es la segunda vez que pasa esto, es la segunda vez que se otorga un préstamo político a Argentina, uno a la administración Macri para que pudiera ser reelegido presidente, y esta vez un nuevo préstamo político para llevar a cabo de manera exitosa no ya una reelección presidencial, sino una elección de medio término para elegir diputados o senadores. Sobre esta cuestión seguramente vamos a ampliar más adelante respecto a qué papel va a tener que tomar nuestro país al momento en que este gobierno finalice su mandato, y también evaluar la responsabilidad del gobierno o de sus colaboradores respecto a las consecuencias que va a tener este tipo de maniobra, ¿verdad? Esto hizo mella en la señora Cristalina Georgieva, a tal punto que a los pocos días, el día siguiente, se conocieron declaraciones de la directora del fondo, Cristalina Georgieva, en donde salió a moderar el tono de esas declaraciones que habíamos visto en el video, y llegó a decir que las elecciones son para los argentinos, no para nosotros. Sin embargo, lo que dijo ya lo dijo, y el PIN se lo puso también, ¿no es cierto? Hay que recordar, recién lo vimos, que en un hecho inusual, yo diría inédito, Sturzenegger, el famoso ministro de Desregulación y Transformación del Estado, le regaló a Georgieva un pin que ella aceptó y se lo colgó en su solapa, ¿no es cierto?, como ustedes han visto. Símbolo del plan de ajuste y del recorte estatal llevado a cabo, obviamente, entre risas y jauja de la directora del fondo. A ello se agrega que en reemplazo de la generala del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, vino, esta vez está pendiente, está en agenda, la visita de Alvin Hoxley, también el nuevo titular del Comando Sur de Estados Unidos, en donde Estados Unidos acá ya está mostrando claramente su interés no solamente de sacar a China de Argentina, de la economía argentina, sino también de hacerse cargo de algunos aspectos geopolíticos del país, como por ejemplo la comunicación de los dos océanos, Pacífico y Atlántico. Obviamente acá tenemos un denominador en común entre la generala Richardson y Hoxley, que es la visita a Ushuaia. Y en este caso, la visita no solamente involucra maniobras conjuntas con nuestras Fuerzas Armadas, sino también el propósito de Estados Unidos de fortalecer la asociación estratégica entre Estados Unidos y Argentina. Y obviamente esta es la parte que está detrás de la ayuda económica también de Estados Unidos, o sea, la presencia de Estados Unidos en territorio argentino. Obviamente esto también es una condición para que Estados Unidos refuerce la ayuda económica a nuestro país. Habíamos dicho que el reciente préstamo otorgado por el Fondo Monetario Internacional a la Argentina por $20.000 millones, esta vez generó un fuerte debate dentro del staff técnico de Estados Unidos. De tal suerte que 25 de abril salió publicado que la agencia, un informe de la agencia Bloomberg, o sea, estamos hablando de la agencia Bloomberg, un importante medio periodístico sobre temas de finanzas internacionales, con una gran reputación en el mundo, salió un informe
que reveló que la mitad del directorio del Fondo Monetario Internacional se oponía al nuevo préstamo a la Argentina, pero Donald Trump y Kristalina Georgieva presionaron para que lo aprueben. Se habla que alrededor de la mitad de los 25 miembros del staff técnico del fondo se habría opuesto a este nuevo préstamo, porque se destaca que hubo muchas señales de que Argentina recibió un trato especial y que este acuerdo fue impuesto por la dirección del fondo, o sea, la dirección política, nombre y apellido Kristalina Georgieva. Incluso se dice que algunos quedaron con la sensación de que la decisión estuvo más motivada por la política, lo que sembró preocupación por el precedente que se ha sentado. Continúa este informe de Bloomberg, firmado por Manuela Tobías y Eric Martin. Se habla también de que Kristalina Georgieva, la directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional, habría tenido reuniones con los funcionarios técnicos contumaces o que se oponían al préstamo de Argentina, cosa que fue tomado como una especie de apriete o presión para que aprobaran dicho préstamo. También lo que se observa, esto no es nuevo, porque si ustedes recordarán, tiempo atrás también hubo un funcionario del Fondo Monetario Internacional que fue señalado por el presidente de la Nación y apartado de las decisiones del fondo respecto a nuestro país. Dentro de los miembros del staff del organismo, un miembro que fue desplazado tiempo atrás había sido el chileno Rodrigo Valdés, que era director del hemisferio occidental y que Milei lo señaló como un responsable de que el fondo tuviera un comportamiento hostil hacia nuestro país. Ahora, al desplazamiento de Valdés también se agrega un mayor ímpetu e entusiasmo de Kristalina Georgieva para con el staff técnico del organismo para que aprueben el préstamo. Y a su vez también lo que también se va notando es que la señora Gita Gopinath también está tomando distancia de el posicionamiento que el Fondo Monetario Internacional está teniendo hacia nuestro país. También vamos a ver en la cara porque es muy importante tenerla en cuenta, la economista turca Seyla Parsavasioglu, ahí tenemos la imagen de la colega, es la directora del Departamento de Estrategia del Fondo Monetario Internacional, no quiso firmar el nuevo crédito porque ella se refirió a riesgos excepcionales y a la eventualidad de que nuestro país, según ha reconocido, hace que nuestro país haga que esta deuda resulte impagable, ¿no es cierto? Esto es un poco lo que aconteció alrededor de este préstamo otorgado a nuestro país. A eso tenemos que aclarar que este crédito representa para nuestro país el 1.263% de su cuota como socio del fondo. O sea, este crédito es excepcional. Reitero, este préstamo representa el 1.263% de la cuota que nuestro país tiene como socio del Fondo Monetario Internacional, algo totalmente exagerado y exorbitante. Todo esto en el marco, o se dio en el marco, del decreto 179/25, que mencionáramos en anteriores entregas de Panorama Económico, que es un decreto de necesidad de urgencia que es inconstitucional, por la sencilla razón de que, si usted va al artículo 75 de la Constitución Nacional, en su inciso 4, dice que es facultad inclusiva del Congreso contraer empréstitos sobre el crédito de la nación. Y el inciso 7 del artículo 75 de la Constitución Nacional establece que es facultad exclusiva del Congreso arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la nación. ¿Qué hizo este gobierno? Se autorizó a sí mismo, a través de este decreto de necesidad de urgencia 179 del 25, a contraer este préstamo. Se autoautorizó.
Y como es un decreto de necesidad y urgencia, y para generar una especie de perito para la vieja o firmeza del mismo, apeló a una cláusula, un artículo que es el 24 de la 26.122 que regula, entre otros, los decretos de necesidad y urgencia. Artículo que es inconstitucional, porque si yo establezco que el Congreso arregle la deuda interior y exterior, tiene que hacerlo a través de una ley que tiene que tener la aprobación de las dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, para que esto tenga fuerza de ley. Sin embargo, y esto es uno de los problemas que nos dejó la administración Kirchner, cuando se regulan los decretos de necesidad y urgencia a través de la ley 26.122, estableció un artículo que es a todas luces inconstitucional, que es el artículo 24, que paso a leerlo. Dice este artículo: el rechazo por ambas cámaras del Congreso del decreto de que se trate implica su derogación de acuerdo a lo que establece el artículo 2 del Código Civil, quedando a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia. Esto quiere decir que para que un decreto de necesidad y urgencia deje de tener vigencia, tiene que ser rechazado por las dos cámaras. Lo que está en entre líneas y lo que ha hecho el gobierno es someter este decreto de necesidad y urgencia al tratamiento de una cámara, y si esa cámara lo aprueba, el decreto queda vigente, salvo que en una etapa ulterior se dicte la inconstitucionalidad por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cosa que veo verde, ¿no? Entonces el gobierno, ¿qué hizo? Dictado el DNU de manera ilegal, porque agravia en inciso 4 y 7 del artículo 75 de la Constitución Nacional, inmediatamente lo somete a consideración del Senado, el Senado lo aprueba y finalmente con esa herramienta jurídica malavida e inconstitucional termina sellando este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Cuestión que el fondo lo tiene en cuenta, sobre todo por parte de buena parte del staff técnico que se negaba a aprobar el acuerdo. Para finalizar entonces, debemos tener en cuenta que estas decisiones tomadas por el Poder Ejecutivo son autoautorizadas, inconsultas por el Congreso, y obviamente son de dudosa constitucionalidad y pueden llegar a generar la reversión de estas medidas o por lo menos su juzgamiento. Y el presidente deberá responder por esto, eventualmente, junto con sus colaboradores, en los términos del artículo 29 de la Constitución Nacional, que data de 1853 y establece una clara definición de lo que regula y una clara y durísima pena para quien verifique esa imputación penal. Artículo 29 de la Constitución Nacional, y también a los efectos de despegar la responsabilidad del país ante estas inconsultas medidas e ilegales medidas, tenemos también el mecanismo previsto en los artículos 53, 59 y 60 de la Constitución Nacional. Sobre estas cuestiones seguramente hablaremos más adelante en las próximas entregas de Panorama Económico. Espero esto haya sido del agrado de todos ustedes, espero que esto haya sido útil, espero no haberlos agobiado con tantos datos. Hemos preparado por ahí un programa mucho más coloquial, no tanto gráfico, no tanto estadística. Prometemos por ahí volver a esa rigurosidad más adelante. Esto es un poco lo que tenemos hasta el momento y bueno, lo que podemos esperar es que Dios nos acompañe, ilumina nuestro país y bueno, es todo lo que podemos decir hasta el momento. Nos vemos en la próxima entrega de Panorama Económico, no sin antes agradecer, no lo puedo hacer personalmente uno por uno, pero agradecer las muestras de afecto, las muestras de apoyo y las felicitaciones dadas por la gente que nos sigue y bueno, modestamente tengo que agradecerles y esto nos da mucha fuerza para continuar en
en esta empresa en la cual somos muy poquitos, pero estamos convencidos que vamos por el buen camino, o por lo menos estamos dando testimonio de lo que no debemos hacer como país, porque otro país y otra Argentina, gracias a Dios, es posible. Que Dios nos acompañe y nos tenga en su mano. Nos vemos en la próxima entrega de Panorama Económico. Los esperamos.